Record. Ya, ahí sí. Entonces vamos a comenzar la sesión de hoy, que es la presentación de la selección y planteamiento, y partimos con Carlos Arizmendi. Carlos, por favor, tienes la palabra. Ahí lo están viendo, ¿cierto, profe? Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, tengo entendido hasta el momento que soy el único inscrito en el Frente de Salud, así que voy a presentar en representación del Frente. Buenas tardes, compañeros, profesor. Esta es la selección y planteamiento del proyecto que pretendo realizar como reportaje para periodismo interpretativo. Primero, se encuentra englobado dentro del Frente de Salud y ahí está. Y el tema general trata sobre la violencia obstétrica de parir en Chile, la vulneración a los derechos de las mujeres y la ausencia de una regulación jurídica con perspectiva de género, como así también el oficio de las parteras de la Guapi Chilhue, que es la isla de Chiloé, y el acompañamiento integral en salud que hacen ellas y un equipo en particular que se llama Parteras Chilhue, que es con quien ya tengo contacto y estamos trabajando. Los filtros de la información, bueno, dentro de las temáticas que se van a tratar en el reportaje hay que aterrizar y primero entender qué se entiende por violencia obstétrica, qué es una matrona o una partera, si es que se encuentra penalizada esta vulneración de derechos hacia la mujer. Ya existe jurisprudencia y hay casos donde mujeres han denunciado que han sufrido violencia obstétrica durante el parto y hacer acercamiento a términos como educación sexual, ginecología natural, y ver todo esto de una perspectiva ancestral. Eh, Después tenemos el planteamiento del problema. Bueno, los problemas que se aprecian para poder desarrollar el reportaje tienen que ver con la vulneración de los derechos fundamentales a las mujeres durante los tratamientos gineco-obstétricos, en los momentos previos, durante y posteriores al parto, la realidad frecuente en el archipiélago, acá en Chiloé, por las distancias y las complicaciones que existen hasta el día de hoy en lo que a conectividad respecta, por tantas islas pequeñas que hay, y el servicio asistencial de Castro no da abasto para todo. El conocimiento acerca de lo que significa parir en casa y la perpetuación de un escenario de violencia ginecobstetra. La delimitación, bueno, el objeto de estudio se llevará a cabo en el archipiélago de Chiloé, poniendo énfasis en el ámbito jurídico, en la frecuencia de casos, en la forma de partos respetuosos y particularmente en la labor de las parteras. ¿Qué significa ser una partera? ¿Quiénes son ellos son matronas de profesión, pero qué significa ser partera? Parir en casa, si se utilizan o no se utilizan anestésicos, etcétera. Como antecedente al problema, según un estudio del Observatorio de Violencia Obstétrica, el 54,6% de las mujeres encuestadas aseguró haber sido criticada o reprimida a la hora de manifestar sus emociones en el parto en recintos públicos, mientras que un 24,1% reportó abuso físico. Por otro lado, el 6,8% de las mujeres atendidas en clínicas privadas reconoció haber vivido abuso físico, en contraste a un 24,1% de hospitales públicos. Y también la poca viralización que existe en relación a este tipo de violencia ejercida sin consentimiento. La tesis y la hipótesis, o sea, en lo que quiero basar el reportaje es en cómo se ha perpetuado esta patología y con qué frecuencia se reproduce el modelo de nacimiento basado en la violencia. También desde una perspectiva misteriosa, aprender sobre la sexualidad y el hecho de olvidarnos frecuentemente que somos mamíferos, la existencia de una mirada holística integral de salud en lo que dar a luz respecta, y con qué frecuencia se ha normalizado la realización de estos oficios a través del cambio cultural y generacional propio de la isla de Chiloé. Y como fuentes tengo a Sabina Velázquez, ella es matrona, encargada de hacer partería en casa, pertenece a Parteras Chilhue, también con Fabiola Riola, que es kinesióloga de suelo pélvico e integrante también del equipo. Acá tengo que seleccionar a una de las dos chiquillas o puedo llevar a las dos, que son dos mujeres que parieron en casa. Y tengo la opción bueno, esta opción de Diego Gamboa, anestesista, está conversada a medias porque tengo que ver si él trabaja en el hospital, entonces tengo que ver si es que efectivamente me da su consentimiento para poder llevar su mirada de una perspectiva médica. Y me faltaría también, que no he encontrado todavía, una fuente jurídica con una perspectiva de género.
Eso, profe. Bien, Carlos. Bueno, súper interesante el tema. Tengo nada más algunos comentarios que tienen que ver con que la idea es que te ayuden para que tú puedas ir, digamos, estableciendo de manera más clara tu planteamiento con miras a darle viabilidad a tu reportaje, pero hay un tema, hay un foco y eso es muy valioso. Debo decir también que yo soy bisnieto de partera en el interior de Chiloé, ¿ya? En una isla del archipiélago, en Quehue. Entonces, me resulta además muy interesante porque mi bisabuela, quien tuve la oportunidad de entrevistar varias veces, siendo todavía bien chico, la verdad es que ella tuvo una enorme experiencia en contextos donde la medicina, por así decirlo, occidental, ¿no? Era muy precaria, por lo tanto la labor de personas que ejercían la labor de partera era súper relevante. Así es que a mí en lo particular es un tema que me toca, digamos, de alguna manera, históricamente o biográficamente, y me resulta muy interesante. Mira, mis comentarios van más que nada por el lado de lo fundamental de la selección y planteamiento para que tú lo puedas ir ajustando y darle la mayor viabilidad y claridad posible. ¿Por qué es tan relevante la selección y el planteamiento? Porque la idea es que en la entrega que ustedes hagan, ustedes ya esta semana, con el primer reporteo que hagan, puedan establecer la tesis, es decir, puedan llegar a establecer su tesis y por lo tanto en esta primera entrega puedan dar cuenta en su título ya de la tesis editorial, lo mismo que en su lead, por ejemplo. Luego, los otros elementos que vayan viendo eventualmente se pueden modificar con miras a la segunda, tercera entrega. Pero al menos los elementos del título, del lead y la propuesta de organización del texto debiese estar relacionada con, valga la redundancia, la selección y planteamiento. Entonces, ¿cuáles son ahí los elementos que son centrales y que veníamos ya señalando en las defensas del día lunes? Básicamente lo siguiente, Carlos. Eh, Cuando tú planteas la tesis, ya, eh, que en rigor en esta primera defensa todavía es una hipótesis, que ustedes en el primer reporteo la transforman en tesis para que cuando empiecen a escribir ya esté la tesis editorial y esa tesis, como decimos, se exprese, por ejemplo, en el título, es recomendable tener una sola hipótesis, ¿ya? Una sola hipótesis. ¿Por qué? Porque de repente hay tesis, por ejemplo, de investigación donde uno coloca más de una hipótesis, o de repente investigaciones de posgrado, o investigaciones grandes cuando hay un equipo de investigación grande y donde los tiempos permiten desarrollar, digamos, más de una hipótesis. Pero aquí, por los alcances, por la delimitación y por el tiempo, hay que ser súper concretos en buscar algo que sea lo más viable posible. Y en ese sentido, la recomendación es que haya una sola hipótesis para que cuando tú hagas este primer reporteo con las fuentes que tú señalas, se transforme en una tesis. ¿Ya? O si es que la hipótesis digamos, no la cambias, no importa, pero que llegues a la tesis, ¿ya? A lo que va a ser la tesis del reportaje. Entonces, primera sugerencia, Carlos, es que haya una sola tesis editorial, por lo tanto, como punto de partida, que tengas una sola hipótesis, ¿ya? Porque lo que tú nos planteas, estoy viendo la red, o sea, lo que anoté, ¿cierto? Lo que vi en la presentación, es que lo que estás planteando en el apartado de la hipótesis y la tesis vendría a ser el horizonte o vendrían a ser los objetivos de tu reportaje. Y con esos objetivos más bien tú deberías elaborar el planteamiento, es decir, el planteamiento vendría a ser, por ejemplo, la violencia, porque aquí como que se juntan algunas cosas y por eso va a ser importante que tú hagas una definición ahora con miras a que cuando hagas tu plan de investigación sepas muy claramente dónde vas a ir a buscar la información. Y ahí hay como dos puntos que habría que aclarar un poquito más en términos de planteamiento, ¿ya? Para dejar una hipótesis, una tesis de lo que va a ser este gran reportaje. Uno tiene que ver, y tú lo señalas muy bien, con la violencia obstetra, ¿no? Ahí hay un proceso que es interesante. Pero por otro lado, está la cuestión del oficio propiamente tal de quienes hacen, ¿no es cierto? O el oficio de ser partero o partera en Chiloé, ¿ya? Entonces ahí se cruzan dos cosas, digamos, que pudiesen tener un punto en común, pero que hay que ver en el planteamiento del problema cómo se relacionan ambas cosas, porque si me pongo muy cartesiano,
uno podría pensar que de aquí se pueden desprender dos grandes reportajes, ¿no? Uno sobre las parteras y otro sobre la violencia obstétrica. Entonces, lo que hay que hacer, y yo creo que se juntan, es que en el planteamiento, ya, tú las vincules explícitamente, estoy hablando de la redacción, y que las vincules luego en tu tesis, hipótesis. Es decir, que allí en la redacción de una tesis, una hipótesis, estén plenamente vinculadas. Sí, Carlos. O sea que a mí en verdad lo que me interesa más es trabajar con las parteras, con las chicas de acá. Entonces podría, no sé, creo yo, enfocar mi análisis o sea, mi reportaje en la labor de las parteras, en explicar qué es lo que significa y darle una bajada o una mirada en alguna parte con respecto al ámbito judicial, si es que se encuentra penalizado o no, pero no profundizar mucho más allá en ello, sino como priorizar la labor de las parteras. ¿A eso se Mira, refiere usted o no? claro, o sea, definir cuál va a ser el problema específico y hacia dónde va a apuntar la tesis. Porque de lo contrario, cuando reportes, te van a surgir muchos temas si es que tienes muchas tesis, ya, tienes más de una, cada una de ellas se resuelve con un reporteo. Entonces, cada una de ellas sería un reportaje, por así decirlo. Entonces, lo que tú tienes que lograr Entiendo. es que tengas una tesis que oriente un reportaje. Entonces, por ejemplo, si el interés tuyo ya está fundamentalmente en la función, en la labor de las parteras, lo que tú podrías hacer es elaborar un planteamiento en el cual se explicite ya el oficio de las parteras en Chiloé y su relación, digamos, con las prácticas médicas hegemónicas en relación a esa función. Y dentro de ello, naturalmente, va a aparecer la discusión sobre la violencia obstétrica. Lo que es relevante es que el planteamiento sea más o menos claro y uno sepa si es un reportaje sobre la violencia obstétrica o es un reportaje sobre las parteras. Lo que no quiere decir que una y otra cosa pudiesen estar dentro del reportaje, pero lo que manda es el planteamiento. Y eso es tan importante que te dice primero dónde y cómo reportear y luego dónde y cómo contar tu historia, tu relato, lo que va a ser tu reportaje. ¿Ya? Usted me recomienda entonces enfocarme en la labor de las parteras y de ahí darle una bajada al otro tema. Mira, yo en rigor es el tema sobre el cual tú poseas mayor información y el cual tú quieras realizar. En ese sentido, no es que yo haga un planteamiento a priori. Evidentemente, lo de las parteras, como te decía, me resulta muy, muy interesante, pero si Sí, igual, eventualmente el enfoque tuyo va sobre el otro tema, también. Si aquí lo relevante es dónde tú crees que vas a tener las fuentes que van a dar cuenta de esa tesis o te van a poder permitir desarrollar la tesis editorial que tú hagas. Eso es lo fundamental. en ¿Ya? este caso me quedaría entonces con la labor de las parteras, porque ya tengo contacto con las chiquillas, he visto el trabajo que hacen y he aprendido harto en esta semana que llevo conversando con ellas. Harto, suficiente. Perfecto. Entonces, mira, tienes las variables, hay un tema, hay que definir entonces el planteamiento y la tesis central del reportaje. La delimitación territorial está súper bien, pero ojo, es importante también señalar que la delimitación, como lo dijimos el lunes, es también temática, porque uno cuando define los contornos del problema, eso también, insisto, te va a aclarar para saber cuáles son los alcances de lo que vas a reportear, independiente de que dentro del reportaje tú incluyas de repente cosas más generales. ¿M? Pero que más o menos vamos a saber el tema cómo va a estar orientado, lo que viene primero, etcétera. La triangulación, ¿no? Bueno, ya ahí está el reto, la hipótesis se plantea. Ah, y ojo con esto, siempre, Carlos, la hipótesis se plantea como certeza. Es decir, se plantea como una certeza que tú luego vas a buscar. Por ejemplo, el oficio, voy a decir algo, nada, no estoy diciendo que eso es lo que tienes que hacer, solo quiero ejemplificar. El oficio de las parteras está desapareciendo en Chiloé, o al revés, el oficio de las parteras está reapareciendo en Chiloé. Esa sería una tesis, por ejemplo, una hipótesis. Entonces tú lo que haces ahora, vas con tus fuentes y entrevistas orientado desde esa hipótesis, obviamente buscando los alcances que el tema tenga, pero siempre orientado por esa hipótesis, y entonces con esa fuente vas a llegar, vas a poder establecer, perfecto, la hipótesis se cumple, y si se cumple ya la transformas en tesis editorial y con eso empiezas a escribir. ¿Ya? Entonces, Perfecto.
la hipótesis se plantea siempre como una certeza. Aquí, y cuando hagan investigación social en comunicación o en ciencias sociales, siempre la hipótesis se plantea como una certeza, es una afirmación que uno realiza, ¿ya? Obviamente basado en antecedentes, la información que uno maneja, y esa hipótesis luego se somete a verificación empírica. Estoy hablando así como se habla en las ciencias más duras, cuando se habla en términos metodológicos. Pero esa hipótesis uno la somete, digamos, a partir de la investigación y el reporteo que ustedes van a realizar. Cuando ya tengas eso comprobado, esa es la tesis. Entonces, cuando te pregunten, bueno, y ya, pues, ¿cuál es la tesis de tu reportaje? No, la tesis es que hay toda una emergencia de la reaparición de las parteras en Chiloé y que le está disputando el espacio que actualmente tiene la medicina convencional y todo el problema de la violencia obstetra, por ejemplo. Estoy ejemplificando solamente porque yo no soy especialista en el tema, ¿ya? Pero más o menos cómo opera, esto es una lógica de trabajo. ¿Mm? Ya, profe. Perfecto, Carlos, súper bien. Y bueno, la entrega de antecedentes lo coloqué también acá, es bastante bien. O sea, bien que haya información concreta, digamos, y cuando hay antecedentes que son específicos al tema, eso lo conversábamos también el lunes. Los antecedentes no son antecedentes generales del tema, sino son antecedentes respecto del problema y la tesis que ustedes están planteando. Por lo tanto, presuponen un primer levantamiento de información, unas primeras preguntas, una primera búsqueda general, etc. ¿Mm? Vale, profe. Perfecto, gracias Carlos. Vamos a Gracias. entonces Fernando Clement, Frente Deportivo. Sí. Fernando, cuéntame si te dejo como coadministrador. Francisco Reyes, por favor, profe. Sí, sí, profe, a mí, por favor. Ya, perfecto. Francisco Reyes. Aquí está. Make host. Ya, Francisco, estás ya como coadministrador. En el caso de Carlos, tienes, Carlos, que dejar de compartir para que Francisco pueda compartir. Por favor, tienes la Ahí sí. palabra. Ya, profe. Ahí. Ya. Ya. Bueno, profe, nosotros somos el Frente Deportes. Actualmente lo integramos 4 personas. El que le habla, Francisco Reyes, Francisco Sánchez, Fernando Clement y Lorenzo Ampuero. Bueno, esto es como un resumen más o menos breve de nuestro resumen de la línea editorial, el cual nuestro Frente Deportivo investigará acerca de las problemáticas que suceden en el fútbol nacional, todo esto bajo un marco histórico, crítico y político, también involucrando la contingencia actual y su impacto en el desarrollo de la disciplina. Nuestra finalidad es conseguir testimonios y experiencias, además también nuestro objetivo es reflejar las desigualdades deportivas, aspectos positivos y negativos que involucran esta disciplina y promover también ideas o proyectos para igualar dicha competencia. Bueno, en base a mi reportaje, esencialmente será de un aspecto institucional, a lo que quiero llevar también con los comentarios que dijo el profesor acerca del tema político involucrado en el deporte. Por lo cual, el tema principal lo quiero llevar al manejo del fútbol chileno y la influencia con sociedades anónimas. ¿Cuál sería el mecanismo de la filtración de información? Bueno, informar y dar a conocer cómo es la mecánica, primero que nada, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que es el ente encargado de regular el fútbol acá en Chile, y su relación que tiene con organizaciones públicas y privadas. Llevándolo al tema de organización pública, vendría a ser organizaciones que tengan que ver con algún poder del Estado, sea ejecutivo, legislativo, judicial, y organizaciones privadas, sociedades anónimas, representaciones de jugadores o entidades que tengan que ver con el tema deportivo en sí. Acerca del planteamiento del problema, la representación ante la justicia y diversas denuncias de cohecho y malversación de fondos que están también con fuentes, que no las quise agregar acá en el PPT, para hacerlo más resumido. La relación que tiene con intérpretes políticos, silla giratoria en miembros del directorio que ha sucedido a lo largo de la implementación de la NFP, denuncias de sindicato, también arbitrariedad en divisiones inferiores y también la cuota de género, que específicamente se ve en las divisiones y selecciones nacionales que han participado a lo largo del tiempo en la NFP. Por ejemplo, que no hay diferenciación entre el fútbol masculino y femenino en una institución, se rigen de la misma. Llevando a la hipótesis, que posteriormente será la tesis más adelante, que vendría a ser los vicios y desacreditaciones que sitúan a la NFP como un ente poco confiable en el manejo de una actividad deportiva. En la delimitación geográfica, vendría a ser la región metropolitana,
Santiago de Chile, específicamente el sector de Quilín, donde se ubica la NFP, y los antecedentes, denuncias contra expresidentes de la institución por temas de cohecho, impugnación de votaciones también dentro del directorio, el caso de Gabriel Ruiz Tagle, que fue ministro en un gobierno y después posteriormente fue presidente de la institución deportiva, el caso Milat, que es el actual presidente de la NFP, que tuvo impugnación de votación contra Antillo, que era otro candidato en aquel sector, suplantación de identidades, pasó con un jugador actualmente, tema de COVID-19, qué pasa con los formatos, desigualdad de género, denuncias ante justicia deportiva, denuncia ante tribunal de arbitraje deportivo, entre otros. Bueno, mi reportaje, el tema va a ser la suspensión del campeonato de fútbol joven Gatorade debido a la pandemia. La filtración de información va a ser conocer las consecuencias y problemas que ha provocado entre los jóvenes en las categorías sub-18, 19, 20 y 21 la suspensión del campeonato juvenil debido a la contingencia actual. El planteamiento del problema va a ser que la pandemia y la cuarentena obligó a suspender todo el fútbol chileno, como sabemos, y luego, pasado un año y tras las medidas implantadas por la Seremi para prevenir el COVID-19, comenzó la reanudación del fútbol chileno, perdón, pero el fútbol joven es la única categoría que no ha visto acción. La hipótesis y la tesis es la falta de juego y actividad física que ha traído serias consecuencias en cuanto a nivel deportivo y físico de los jóvenes de los clubes. La delimitación sería la región metropolitana, Santiago de Chile específicamente, y los antecedentes, que en realidad son muy pocos últimamente, es que el último partido del campeonato juvenil fue el 14 de marzo del 2020, en las categorías 18, 19, 20 y 21. Y como último antecedente quise agregar, haciendo énfasis en el sábado pasado, en un partido que tuvo Colo-Colo, que enfrentó a Ñublense con 8 jugadores juveniles, donde muchos rondaban los 17 y 18 años. Y vimos que en el segundo tiempo se notó un desgaste físico enorme debido a que los jugadores solamente entrenaron un día y no han visto acción, no han visto un sistema de juego seguido por la suspensión del campeonato juvenil. Entonces es como una problemática que le ha provocado muchas consecuencias a los jugadores, y eso se vio reflejado en el partido del sábado pasado. Mi reportaje se tratará sobre el Deportivo Los Pellines, que es un equipo de fútbol amateur de acá de la 10ª región. Cabe señalar que Los Pellines es un pueblo pequeño de unos 100 habitantes aproximadamente, que se ubica entre Frutillar y Yanquihue, y tiene su equipo que representa la localidad en el fútbol amateur. Filtrar la información, dar a conocer la historia y organización del hinchada del Deportivo Los Pellines, planteamiento del problema, historia del equipo, diferencias entre un equipo amateur y profesional, cómo la pandemia afectaba al fútbol amateur. El fútbol amateur, de hecho, no se juega desde febrero de 2020, y la identidad del equipo con la localidad. Tesis, hipótesis, las diferencias y problemáticas que ha tenido el equipo durante la pandemia y el sentido de pertenencia del equipo con la localidad. Delimitación, Los Pellines, comuna de Yanquihue, región de los Lagos. Sobre antecedentes del equipo en sí no hay mucha información en internet, salvo un video en YouTube de un partido que corre en Osorno, pero información no hay en internet. Y mi idea del reportaje, como decía, es enfocarlo en 4 aspectos. Primero, contar la historia del equipo. En segundo lugar, las diferencias entre un equipo profesional y uno de fútbol amateur. La tercera, el cómo la pandemia ha afectado en el fútbol amateur. Y el tercero, hablar sobre su hinchada, que es un equipo que tiene un gran arraigo dentro de la localidad, y su hinchada tiene la organización como de una barra de un equipo profesional. Tienen bombos, lienzos, banderas, cuncunas, y además cuando el equipo juega, por ejemplo, en Frutillar, Osorno, Puerto Montt, Chiloé, se organizan para viajar a alentar a su equipo. Ya, mi tema va a ser las malas condiciones del fútbol femenino en Chile. Bueno, en lo de filtrar la información, creo que es dar a conocer las distintas dificultades que ha tenido que pasar el fútbol femenino, tanto a nivel económico y social, y también como darle un contraste con la rama masculina, que sí tiene preferencias y facilidades en muchos ámbitos.
el planteamiento del problema es que a pesar del crecimiento y desarrollo del fútbol femenino en Latinoamérica y en especial en Chile en el último tiempo, ninguno de los equipos ha entregado seguridad laboral a todos sus jugadores y sus respectivos cuerpos técnicos. Bueno, a nivel nacional, solo 54 jugadores de la primera división mantienen un contrato profesional con mala remuneración también, y ninguno de sus partidos es transmitido a través de una señal televisiva a pesar del alto rating, mientras que muchos clubes de la rama masculina se mantienen con estos fondos que le entrega el ex canal de fútbol y ahora TNT Sports. La delimitación va a ser las jugadoras y cuerpos técnicos de la primera división del fútbol femenino. En realidad él es un hombre súper ocupado porque tiene un estudio Los jurídico, antecedentes, es director del colegio de abogados acá de Coyhaique, solo el 5% de las jugadoras a nivel nacional mantienen un contrato profesional, repartiéndose en apenas 5 equipos como Colo-Colo, Universidad de Chile, Santiago Morning, Fernández Vial y ahora la última semana Palestino, que agregó le hizo un contrato a 4 jugadoras. La FIFA cuenta con un programa de protección para jugadoras embarazadas también, pero tienen que mantener un contrato profesional. Por tanto, en Chile no sirve mucho de eso esa protección de la FIFA. En las bases del Campeonato Nacional 2021 solo se exige un vínculo contractual con el director técnico, no con el resto del equipo técnico del fútbol femenino. En el fútbol masculino son 190 millones de pesos mensuales que ganan los equipos de primera por derechos televisivos. En el torneo 2020, TVN y CDO compartieron los derechos televisivos, transmitiendo apenas un partido por fin de semana, y más encima la última fecha. Y para este torneo aún no se define si DirecTV o Zona Latina tendrán los derechos, aunque sí la totalidad de ellos, pero ya empezó el torneo y todavía no se define nada y ya hay un problema para difundir nuevamente el fútbol femenino. Con eso finalizamos, profesor. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Interesante realmente los temas también que ustedes plantean. Me parece que hay una mirada, digamos, refrescante respecto de, y que se está entendiendo esto de que en este ámbito es importante hacer un abordaje más en profundidad, ¿no? De los distintos temas con los que ustedes van a trabajar, y eso me parece súper, súper positivo. Voy a hacer entonces algunos comentarios que tienen que ver con lo que ya hemos venido haciendo, pero también apostando un poco a aportar en términos sobre todo de viabilidad de cada una de las propuestas que ustedes han venido planteando. Como les decía, lo primero, me parece muy bien la mirada editorial, esto de la mirada crítica, política, social y económica, me parece que es relevante, y ahí el concepto de lo crítico, ¿no? También puede ser un aporte bien relevante respecto de este frente. Vamos entonces a hacer algunos comentarios de las propuestas específicas que ustedes han señalado. Primero decir, como les digo, que cada uno de los temas me parece muy interesantes, ¿ya? Y que además muestran, si bien alcances distintos, en términos de escala, de lugares donde se van a ejecutar, hay una cuestión en común, y es que logran de alguna manera conectar con la propuesta editorial, ¿ya? Y eso es un mérito, yo diría, muy interesante. Vamos por parte. Respecto de la primera propuesta, que tiene que ver con la mecánica de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y su vínculo con organizaciones públicas y privadas, yo quisiera señalar que me parece un tema que es tremendamente interesante, que debiese ser explorado. De hecho, la verdad es que piensen ustedes que hay hasta una serie, ¿no? Que en Amazon que aborda este tipo de cuestiones. Lo que sí hay una cuestión que tiene que ver con la viabilidad, ¿ya? Y en ese sentido hay más bien lo planteo a título como de pregunta, y también un insumo para que ustedes lo reflexionen al interior de la sección temática y puedan ir un poco vislumbrando las posibilidades que tienen de abordar un tema tan complejo como este, con todas las variables además que ustedes identifican, que están súper bien identificadas, digamos,
en el tiempo que tenemos y con las posibilidades que tiene un reportaje. Es decir, la cantidad, o sea, cuando hablamos de problemas de corrupción y problemas de irregularidades, pareciera ser que estas instituciones son como un ejemplo concreto, digamos, de que las instituciones no funcionan tan bien como se nos señaló, digamos, durante muchos años, ¿no? Esta idea de que las instituciones funcionan, ¿ya? Que era casi una mecánica que se había instalado en nuestra sociedad. Ahora, creo, por una cuestión de viabilidad, ¿ya? Y de las posibilidades concretas de realización, que se torna un poco difícil abordar este tema desde una perspectiva tan amplia. O, si es así, habría, digamos, que establecer, digamos, un plan de investigación, un plan de reporteo, diría yo más bien, que tome actoras y actores muy específicos, ¿ya? Que permitan dar cuenta de esos vicios y desacreditaciones, porque planteado así, que me parece muy relevante, yo estoy viendo más una cuestión de viabilidad, no estoy hablando del planteamiento de fondo, eh, veo con dificultad que pueda realizarse en el tiempo que tenemos, porque la pregunta es, ¿cuáles serían las fuentes, ¿no? ¿Dónde podemos ir a levantar esta información para que tenga un peso periodístico? Entonces, ahí caben dos posibilidades: hacer un muy buen trabajo de plan de reporteo, ¿ya? Muy buen trabajo, porque yo dudo, además hay una dificultad concreta, y es quién va a querer responder en esta institución, ¿no? Sobre eso. Entonces, probablemente ahí la relevancia, y lo digo a propósito de la delimitación, a lo mejor la delimitación no va a estar en Quilín, sino que va a estar probablemente en lo que puedan decir otros representantes de otros clubes, o por ejemplo, representantes de CIFUB, por ejemplo, etcétera. Estoy imaginándome, sin ser un ámbito tampoco que conozco en detalle. Pero la pregunta es, cómo se genera una delimitación también que permita hacer viable cuáles van a ser las voces que van a estar para que sea viable el poder levantar información respecto a este tema, ¿ya? Entonces, esa es una opción. Hacer un trabajo de selección muy, digamos, de plan de reporteo, que estratégicamente permita identificar a quiénes van a ser las fuentes que van a poder dar información, porque de la propia NFP lo veo muy difícil. Y lo otro, el plan 2, es tomar uno de estos tantos antecedentes, denuncias contra expresidente, el caso Ruiz Tagle, el caso Milán, suplantación de identidad, denuncia ante justicia deportiva, tomar uno de esos elementos, ¿ya? Y con uno de esos antecedentes, trabajarlo, levantar el planteamiento, ¿ya? Levantar la tesis editorial, pero a través de ese caso, digamos, poner como un marco que permita dar cuenta de que ese es uno de los tantos temas, digamos, que constituyen irregularidades en esta institución. Entonces, veo yo esas dos líneas, siendo un tema que me parece, pero, o sea, felicito el tema, ¿no? Porque me parece que es muy claro, pero estoy apuntando solamente a la viabilidad, porque ese es uno de los puntos también, de todo lo que tenemos que ir viendo, ese es uno de los que aquí aparece. Entonces, ahí, tal vez, la sugerencia es que ustedes al interior del grupo discutan esas dos opciones. O vamos por un plan de reporteo que permita levantar esto, pero así, muy estratégicamente pensado, que sea viable, quienes estarían dispuestos a hablar, quienes están dispuestos a proveer información que levante todo esto, ¿ya? Incluso acá pudiese haber información de investigación periodística que ya se haya realizado, por ejemplo. ¿Se fijan? O sea, ya no serían solamente directivos, sino que podrían entrar probablemente también gente de prensa que ha hecho investigación y que se transforma a su vez en fuente de este reportaje. O la segunda opción, que sería tomar un tema, aquel que sea más viable de realizar, levantar ese tema y poner dentro del reportaje, por ejemplo, un subtítulo donde ustedes aborden que este no es el único tema, sino que esto se enmarca dentro de un campo, ¿no? de irregularidades. ¿Ya? Ese sería mi comentario respecto de la propuesta número 1. Vamos con la propuesta número 2. La suspensión del campeonato juvenil, ya que daña a los jugadores, me parece bien, me parece que es un tema interesante. En relación también, hay que establecer ahí una muy buena red
un plan de reporteo respecto de quiénes son las fuentes que van a responder a esa situación. Siempre recordarles nada más la redacción de una hipótesis, ¿no? Que tiene que ser súper explícita. La redacción de la hipótesis ya es aquella que nos permite aclarar qué es lo que vamos a ir a buscar. Entonces, en este caso, me parece que eso está, pero habría que poner la delimitación dentro de ella misma. Con ello no estoy diciendo que uno separe delimitación de hipótesis, sino que la propia hipótesis tiene las variables que constituyen el problema, por lo tanto ya está delimitando. Eso yo creo que es importante también. Por ejemplo, la falta de juego y actividad física es todavía muy general. El tema ahí es lo que está planteado en el tema, es decir, la suspensión del campeonato tanto, ya, donde participan jóvenes tanto, ha generado consecuencias, ya, pero apuntar un poquito más a esas consecuencias. Por ejemplo, ha traído consecuencias en baja de rendimiento y en problemas físicos. Y entonces, ¿cuál va a ser luego la delimitación? No sé si bueno, región metropolitana es una delimitación geográfica, pero aquí la delimitación también nos tiene que llevar al tema. Entonces, cuando hablamos de ese campeonato, ¿quiénes participan en ese campeonato? ¿Quiénes pueden ser representativos, por ejemplo, para abordar ese problema? ¿Ya? Entonces, ahí es súper importante, insisto, me parece que los temas están súper buenos, pero yo estoy apuntando en este caso más a la viabilidad. Y esa viabilidad tiene que estar en hacer esa definición lo suficientemente delimitada ya en la redacción misma, que les permita tener las claves de a quiénes van a ir a entrevistar. ¿Ya? Pero los antecedentes están súper bien planteados, queda clarito cuál es el tema y se sabe lo que se va a ir a buscar. Respecto al tema número 3, ya que tiene que ver con el Club Deportivo Los Pellines, me parece también que es un tema súper interesante, ¿ya? Solamente allí veo un riesgo que es importante de señalarles desde ya, que en el 1 apareció, pero que en el 2 ya tenemos que trabajarlo de manera súper profesional. Y es cuidar el tipo de reportaje que se basa, por ejemplo, en una institución y que solo cuenta, que se transforma en una pequeña referencia a esa institución y que algunos editores le llaman el publi reportaje, la publicación de relaciones públicas. O sea, cuidar que esto no se transforme en una publicación de relaciones públicas de una institución en particular, sino que a través de la historia que van a contar de allí se refleje otro tema, a menos que lo que van a contar, digamos, se justifique por sí mismo, ¿ya? Que a veces eso también pasa. No es que cuentan otra cosa a través de esto, sino que por sí mismo se justifica, por ejemplo, una determinada historia. Yo les hablaba el otro día la historia del empampado Riquelme. Bueno, la historia por sí misma se justifica, no es que la historia, digamos, refleja otras, claro, puede reflejar también otras cuestiones, pero por sí misma. Entonces, en el planteamiento del problema, el planteamiento es una relación de variables, ¿ya? Entonces, cuando dice planteamiento del problema, historia del equipo, diferencia entre un equipo amateur, ya, ahí ya hay elementos de un problema, las diferencias entre un equipo amateur y profesional en el marco de la pandemia. Ahí, por ejemplo, hay un problema de investigación, ¿ya? Las dificultades que vive un club, ¿no es cierto? Tanto. Pero historia del equipo yo lo sacaría porque historia del equipo es algo que uno quiere abordar. El planteamiento son las variables que construyen el problema. La hipótesis, que siempre plantean lo primero como hipótesis nomás, ¿ya? Como hipótesis, también se plantea de nuevo como con una certeza. En este caso, sería el equipo tanto, no sé, pues, ¿cuáles fueron los efectos de la pandemia? Apostar por eso. A la hipótesis ya da una respuesta posible, está puesta como una afirmación, ¿ya? Porque la hipótesis, las diferencias y problemática, tanto, ese sería el problema. La hipótesis sería aquello que usted cree, a lo que llega una vez que hace el recorrido de información. ¿Cuál sería la cuestión? Podría ser, por ejemplo, que clubes amateur como este, no sé, pues vieron mermadas sus arcas fiscales y eso representan qué dentro de lo que es el fútbol amateur. ¿Ya? Entonces, apostar un poco más a eso, a qué es lo periodística, lo socialmente relevante, eso es, qué es lo socialmente que dentro de todo lo que usted señala está, pero que tiene que estar ahí en la hipótesis, en el planteamiento, para que no se transforme solamente en una historia que nos va a contar la historia del club, digamos, dentro de su trabajo.
En relación al último trabajo, que son las malas condiciones del fútbol femenino, me pasa más o menos lo mismo que con el primer tema, que es muy interesante, también muy bien la entrega de antecedentes. Eso sí, habría que ajustar la tesis y definir el plan de reporteo en base a esa tesis. Porque, de nuevo, igual que en el caso anterior, la hipótesis en este caso no se plantea las diferencias y problemáticas que ha tenido el equipo. Ese sería el problema. La hipótesis se plantea como una afirmación. Una afirmación que una vez que usted hace su primer levantamiento de información puede caerse y puede levantarse otra o puede construirse de otra manera para que se constituya como tesis. Entonces, me parece que es un tema muy interesante. Iría al último, bueno, pero no importa. Pero también cabe ahí la pregunta sobre la viabilidad, porque el tema está planteado en términos muy generales. Tal vez de todos los antecedentes, y estoy pensando en la viabilidad, en que esto vamos a tener, ¿cuánto? 2 meses, ¿no? Para trabajar. Entonces, la viabilidad significa, voy a poder hacer las suficientes entrevistas para levantar el tema. Eso es básicamente la viabilidad. Entonces, hay dos, al igual que en el punto 1, el primero y el final tienen las mismas características. Son buenísimos temas, pero mi cuestión es que decidan entre levantar un plan de reporteo que les permita ser concretos con el planteamiento, y en ambos casos, y sobre todo en el último, hay que mejorar un poquito la hipótesis, o de los antecedentes que ustedes proveen, ¿ya? Tomar alguno de ellos como expresión de esa diferencia que hay entre el fútbol, digamos, femenino y el fútbol masculino. Una de esas expresiones, y esa trabajarla en clave informativa, y dentro del trabajo, evidentemente, poner un apartado donde ustedes dicen, ya, pero esto además es una expresión, es un fenómeno más de todas estas otras diferencias, pero ustedes en el trabajo abordan una de ellas. ¿Ya? Son como las dos opciones que yo veo. Esos serían mis comentarios. No sé si hay alguna duda. Por mi parte, no, profesor, quedó todo muy claro. No sé si mis compañeros. No, profesor, Eh, todo bien. yo tampoco, Perfecto. o sea, básicamente con las dos opciones que me dijo de la primera parte, ahí voy a escoger lo que sea más atingente por el tiempo. Yo no lo Eso. tenía tampoco tan atento. Sí, Eso, discútanlo porque los temas son muy interesantes, pero tienen que ver la viabilidad. Entonces, ¿qué pasa con la viabilidad? A veces uno toma uno de esos elementos que ustedes entregaron en los antecedentes, pueden transformarse en el tema de reportaje, que revela a su vez lo que está de fondo, que revela por ejemplo, que revela que la NFP es una institución, digamos, donde hay irregularidad. Dos, que revela que hay una enorme diferencia entre el fútbol femenino y el masculino, o que revela la situación del fútbol amateur. ¿Ya? Eso. Ya, Bien, pues. Vale, profe. felicidades Gracias. entonces, y ahora solamente a continuar trabajando. Vamos entonces ahora, si anoté bien, correspondería al grupo de Francisca Grau. Ya, Francisca, no sé si le doy la coadministración para que comparta, A mí Camila de la Paz, profe. ya, sí, del mismo, Camila de la Paz. A ver, deme un segundo. Ahora sí ya tiene la coadministración, Camila, cuando guste puede comenzar la presentación. Buenas tardes, compañeros, compañeras y profe. Vamos a presentar hoy día nuestros temas y somos, bueno, el Frente de Género, nuestros integrantes, ahora somos más, cada vez somos más. Cada una se va a presentar después, así que continuemos. Bueno, como en la clase en la que leímos nuestra línea editorial, se nos indicó que ejemplificáramos mejor qué tipo de feminismo o a qué nos referíamos con feminismo, agregamos esta parte de nuestro primer párrafo. Dice que el feminismo al que nos sentimos adheridas es aquel que busca generar una sociedad igualitaria sin importar orientación sexual, identidad de género, etnia, raza o nacionalidad, abordando de manera prioritaria temas tales como violencia de género, desigualdad de acceso al poder, invisibilización en las tareas domésticas y de cuidados asumidas principalmente por mujeres, la homofobia y la transfobia. Así que con eso sentimos que queda un poco más completo nuestra idea como línea, y a continuación les presentaremos los reportajes que tenemos cada una. En esta diapositiva pueden ver
como por así decirlo, idea general que cada una tiene. Aquí nosotras, como trabajamos en grupo y trabajamos con un frente, nos dimos cuenta de que realizar una problematización general de todos nuestros temas generaría como más anexión entre cada uno de nuestros reportajes. Y si analizando cada uno de los temas que habíamos elegido nos dimos cuenta de que en general nuestros reportajes se centran en exponer y visibilizar distintas situaciones donde se puede apreciar discriminación a grupos históricamente marginados. Bueno, pues mi tema de Yo Cambio de la Paz se va a basar en la inclusión y el aumento de la inclusión de mujeres en el cuerpo de bomberos y sus trabajos administrativos acá en Puerto Montt. Mi problematización corresponde a que, siendo que la inclusión en el cuerpo de bomberos de Puerto Montt y los distintos trabajos orientados a este ha aumentado, es un tema muy poco abordado por los medios. A veces los medios locales han abordado como ciertos hitos específicos, pero no el aumento de la inclusión en sí. Mi hipótesis es que la inclusión de mujeres en el cuerpo de bomberos y su administración ha aumentado considerablemente durante la última década, y esto está reflejado principalmente en los hitos que corresponden a la tercera compañía. Mis principales fuentes que he conseguido por ahora y las que voy a tratar en esta primera entrega son Camila Soto, quien corresponde a la tercera teniente de la tercera compañía y es la primera mujer, o sea, es la primera oficial del cuerpo de bomberos que corresponde más como el cuerpo de bomberos en sí, no un lado administrativo. También a Fernanda Maldonado, que es la primera mujer maquinista de Puerto Montt, y entre esas otras voluntarias y trabajadoras de la central de alarmas del cuerpo de bomberos. Entre los antecedentes tengo claro el hecho de la primera mujer maquinista, también la primera guardia nocturna que se formó en 2016 acá en Puerto Montt, y hasta el 2019 de 662 voluntarios, 48 solamente en Puerto Montt son mujeres, pero esto se ha visto aumentado considerablemente. La delimitación, bueno, voy a tratarlo aquí en Puerto Montt y no tenía muy claro cómo tratar la delimitación temporal, ya que voy a incluir a trabajadoras de la central que están ahí desde los años 60 y 70, donde las primeras mujeres que entraron al trabajo administrativo, hasta la actualidad. Pero quería abordar principalmente el aumento de la inclusión en la última década. Y se abordará la inclusión desde la perspectiva únicamente de mujeres participantes de las labores bomberiles. Bueno, mi tema es sobre el sistema educacional chileno. La problematización que se hace es que a pesar de que el sistema educacional ha intentado estar al día con la diversidad de personas que existe, realmente las necesidades de personas que no son cisgénero y no presentan como los avances, por ejemplo, el tema de uniformes solo para mujeres y hombres, que es totalmente binarista. Entonces, mi hipótesis es que el sistema educacional chileno no permite el desarrollo pleno e integral de las personas que no se consideran cisgénero. Como antecedentes a esto, se pueden mencionar las leyes, la ley Zamudio y la ley de género, que buscaban como abarcar a un sector de la población que se había visto invisibilizado. El caso de Arlene Arriaga, que fue la primera estudiante trans en ser admitida en un colegio que era solamente de mujeres. Y un artículo que encontré, de hecho que está publicado en una de las revistas de la U, que habla sobre la discursividad binaria en las políticas de género y sexualidad en Chile. La delimitación que se hará será solo hablar del género e identidad de género, ya que igual existe una discriminación por la identidad sexual, o sea, las personas que son homosexuales, bisexuales, pansexuales, etc.,
Sin embargo, para mantener mejor una línea, será solamente sobre identidad de género. Y la selección de fuentes, bueno, incluirá a algunos expertos, como más que nada para dar un poco de forma al reportaje, pero sobre todo lo más importante serán las voces de personas que han vivido eh, el sistema educacional siendo trans o no binarias. Ya cuento con 3 personas que me han dicho que sí van a participar y van a hablar conmigo al respecto, que son un chico trans, una persona no binaria y una chica trans también. Y todos van a ser mayor de 18 años, a pesar de que se está hablando de el sistema educacional como enseñanza media y o básica. Voy a basarme en las experiencias que tienen ellos de su experiencia durante su juventud, porque igual es complejo tratar el tema con menores de edad o personas que están transicionando o que todavía se encuentren en la escuela o en la media o en el liceo, porque de repente si es que a alguien le molesta podría tener consecuencias para los estudiantes. Así que eso. Hola, bueno, mi tema estará presentado desde la discriminación de la familia chilena hacia sus integrantes que se han declarado parte de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, el planteamiento del problema es que la discriminación y el nulo apoyo provoca problemas psicológicos y tendencias suicidas en las personas LGBT, teniendo en cuenta que uno de los principales ámbitos donde ocurre es el familiar. A raíz de esto, mi hipótesis es que personas LGBT que han vuelto a sus hogares de infancia o de su familia debido a la pandemia se han sentido incómodas, incómodes y desaprobados por ese círculo, afectando en su salud mental. Bueno, los antecedentes, yo estuve basando mi reportaje en uno de los últimos estudios del Estado, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahí abarcaba muchas cosas, pero decidí centrarme en lo que es la discriminación y dentro de eso lo que es el núcleo familiar. Aquí se presenta en el estudio que uno de los principales ámbitos de discriminación es la familia cercana y un 8.6 incluye a su familia extendida entendiéndose como tíos, primos, abuelos. Dentro del mismo estudio, casi el 90% de LGBT ha tenido experiencia de discriminación en su vida y 64% en el último año. Y la pandemia produjo baja de ingresos y se sentía que trajo problemas con lo que es el arriendo de la vivienda, por ejemplo. Además, las clases online hizo que muchos universitarios vuelvan a sus ciudades. Mi delimitación es que va a estar situado en los años 2020-2021. Aquí tenemos como variable lo que es la pandemia, lo que es la discriminación en pandemia. Y incluirá a personas de la comunidad LGBT. Básicamente buscaré personas chilenas. No me voy a centrar en lo que son inmigrantes. Y también voy a incluir psicólogos y profesionales del área de la salud mental. Mis fuentes incluirá psicólogos y experiencias de personas LGBT y, si es que es posible, un representante del móvil. Ya cuento con un contacto que es una psicóloga, pero todavía no he hecho el contacto con ella. Así que en fuentes estoy viendo todavía.
Alexandra se encuentra trabajando, pero como pueden leer, su trabajo es sobre mujeres cicloviajeras y los riesgos que conlleva realizar esta actividad. Pero les voy a dejar que lean un poco porque la verdad es que ella puede explicar mejor su tema quizá en otro momento. Hola, buenas tardes. Bueno, mi tema, soy Fernanda Leal. Mi tema abarca un poco sobre visibilizar la corresponsabilidad parental. Básicamente va enfocado en eso. Entonces, mi hipótesis sería que a las madres igual les cuesta más desenvolverse en el mundo laboral, ya que a ellas se le asigna mayor responsabilidad en lo que respecta al cuidado de los hijos y labores domésticos. Esta situación se incrementó producto del cierre de las instituciones escolares. Claro que básicamente a ellas se les da el mayor cargo, se les asigna el mayor cargo en cuanto a labores domésticas y que perjudica finalmente en los labores, o sea, en el trabajo. Mi delimitación es que se abordará desde el 2018 hasta 2021 en Chile. Lo puse esto más o menos porque, claro, hay varios estudios de qué ocurría antes de la pandemia, que quizás, no sé si estoy abarcando mucho o no, pero qué ocurría esto antes de la pandemia y también dentro de la pandemia, porque esta situación se agravó producto de la pandemia. Entonces quiero quizás, no sé si sería tan conveniente si el profe después me podría dar alguna orientación de, no sé si comparar, pero sí entender qué ocurría antes y después. La problematización es la desigualdad de género, que provoca que se le siga asignando a la mujer el cuidado de los hijos, lo que impide crecer y desarrollarse en el ámbito personal y laboral. Claro, o sea, más que el rol como de la mujer, que tiene que hacer las tareas domésticas, que también tiene que elaborar, que al finalmente no le queda tiempo para ella. Y hay un estudio que luego los antecedentes lo señalo, que es del Casa Natal, en donde se habla sobre esto. Se entrevistan a varias mujeres y está bastante interesante. Así que esos serían los antecedentes también. Y también sobre el INE, que también hace poco hizo un estudio que es de género y empleo, impacto en crisis económicas por COVID-19, que igual está bastante interesante. Y la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile se levantó una campaña hace poco que es derecho al cuidado, que también sería como bastante interesante, aunque esta igual está un poco enfocada en los adultos jóvenes que tienen que estudiar y que son madres y que dejan los estudios por ser madres. Y bueno, mis fuentes son Karina Solange, que es periodista y autora del estudio sobre la maternidad, que la realizó con Casa Natal. Y quiero sacar también, o sea, mi fuente también sería una psicóloga perinatal, que si no puedo contactarme con ella, sería importante tenerla o a otra psicóloga relacionada a esta área. Y bueno, mamás, adultos, joven, que es igual a lo que me quiero enfocar, que se encuentran en esta situación. Y eso sería básicamente mi tema, mi reportaje. Hola, yo soy Camila y mi tema que quiero plantear en el reportaje es sobre las dificultades que enfrentan las mujeres artesanas en la región de los lagos para sacar a flote sus emprendimientos. Al filtrar la info me di cuenta que en el contexto actual de la pandemia ha causado una serie de consecuencias para las mujeres emprendedoras en la región, producto de la falta de espacios de venta, el alza de los materiales que utilizan, el tener que adaptarse a nuevas plataformas online, etc. Además de la dificultad de poder acceder a fondos estatales que la financian.
En el planteamiento del problema, bueno, los fondos destinados al apoyo de los emprendimientos de la región no son suficientes para solucionar las problemáticas que afectan a estas personas, ya que no existe una ley de artesanos que la respalde y es algo que se viene peleando hace harto tiempo igual. Y para las madres, el cierre de los colegios afecta su productividad al tener que dedicarse al cuidado de los hijos. Bueno, mi tesis o hipótesis es que en Chile no se puede depender directamente de un emprendimiento en el área de las artesanías, producto de la falta de cultura, la poca valoración hacia el trabajo manual y la falta de apoyo por parte del gobierno. Además que las emprendedoras no pueden dedicarse completamente al desarrollo de sus emprendimientos, porque producto de la desigualdad de género, asignando a la mujer a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Y en delimitación, bueno, los hechos serán investigados en la región de los lagos, abordando los acontecimientos desde una perspectiva de género y teniendo en cuenta la desigualdad que existe en los hogares relacionada al mantenimiento del hogar, el cuidado de los hijos, como había mencionado anteriormente, y también desde una perspectiva social, producto de la falta de la ley que les había mencionado que están peleando los artesanos hace varios años. Bueno, mis antecedentes que tengo hasta el momento son que somos el único país donde no hay una ley de protección al artesano. La creación de una ley de artesanía es algo que se está gestando hace tiempo. Con esto el sector artesanal busca un reconocimiento social, hacer frente a las limitaciones producidas a gran escala en el extranjero y que el Estado les otorgue mayores garantías con el fin de que es un oficio que promueve lo esencial de la cultura chilena no caiga en el abandono. Bueno, además el cierre de colegios y jardines afecta a la productividad de las madres artesanas, ya que pese a, a que la mentalidad de la sociedad ha ido evolucionando, se les continúa asignando el cuidado de los hijos. Hola, profe, soy Francisca Molina. La verdad, recién ahora no tengo todavía como un tema concreto, pero sí quería como hablar sobre la violencia de género en los sectores rurales de Chiloé. Y bueno, el resto todavía no lo tengo muy definido porque ahora en la mañana, o sea, tuve problemas con decidir el tema en concreto del que hablar. Y bueno, eso. Eso sería todo entonces, pues. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, los temas, la verdad, que están bien interesantes, ya, súper interesantes. Yo voy a hacer nada más ahora voy a ir pasando por cada una de las propuestas con comentarios tendientes a aportar en el proceso de viabilidad de estos trabajos. Entonces, voy a ir, claro, si lo pueden ir ahí compartiendo, yo también voy mirando aquí una hojita donde escribo algunas cosas. Entonces, así me voy aclarando también en el momento de la presentación. Bueno, junto con felicitarles, entonces paso a comentar algunas cosas de cada una de las propuestas. En el reportaje número 1 da la sensación de que hay una propuesta, digamos, que es bastante positiva. Al leer un poco los elementos de hipótesis y de problematización, lo que se nos muestra es que hay un avance, hay una mirada positiva respecto de la inclusión. Sería importante también señalar, probablemente en el mismo planteamiento y en la misma hipótesis, hacer una valoración respecto de aquello que todavía está pendiente, ¿no? Como para tener también una mirada más compleja respecto, en relación a las audiencias, respecto a cómo se viven también esas diferencias de género en espacios tan específicos y a la vez tan transversales como son las compañías de bomberos, de la cual quienes no estamos cercanos a ese ámbito probablemente desconocemos muchísimo, ¿no? Entonces, me parece que está bien. Sin embargo, habría también que problematizar respecto de cómo esos hitos, a ver, ¿qué es lo que quiero plantear? Que no se transforme nada más en una valoración positiva de lo que ha hecho una compañía en particular, una institución en particular respecto a un tema, sino visibilizar el tema a través de los hitos que hayan ocurrido e incorporar probablemente que, siendo que se ha avanzado en estos temas, hay también desafíos, digamos, o cuestiones que quedan todavía pendientes y de esa manera uno se puede hacer un recuadro ya más amplio de la situación.
¿ya? Sin Sí, embargo, profe, perdón, lo interrumpo un poquito, ya que ahí tengo un problema. Aprovecho de preguntarle que para yo hacer este reportaje tuve que pedir la autorización a la primera comandancia del Cuerpo de Bomberos. Son como muy cuidadosos con lo que es su imagen pública debido a su nivel de aprobación, y yo en un principio de hecho quería hablar sobre la desigualdad de género como tal y no me dejaron. Me dijeron que tenía que enfocarme en ese caso en la inclusión y cómo hacerlo así como muy positivo, y yo estaba pensando que tal vez entre eso poner así como algunas como dificultades que tuvieron las chicas o algo así, pero no me autorizaron a visualizar mucho como los problemas. ya, ahí hay una cuestión que es importante y qué bueno que usted lo plantea en una instancia como esa, porque eso nos permite hablar sobre varias cosas. Yo quería partir también, y se me pasó, ahora estaba leyendo el Word, felicitando un poco también la definición editorial que ustedes hacen hoy día, porque además está muy en línea con algo que ustedes pueden, yo les invito a que lo conozcan y que lo lean, que es el Código de Ética Periodística, ¿no? Que en particular las definiciones que ustedes hacen están muy en línea con lo que de a poco se ha ido estableciendo en este código profesional, digamos. Y lo que usted me plantea nos pone ante otra disyuntiva profesional. Aquí cabe otra pregunta, ¿eh? Si es que cuando usted dice no hay autorización, ¿es para usted en tanto periodista, o si es que usted, por ejemplo, y ahí cabe la pregunta, si usted participa o no también en la compañía, en esta institución, por ejemplo? Ya, esa es una pregunta. Aquí hay una cuestión que es clave, ¿ya? Y que tiene que ver con algo que se estuvo planteando incluso ayer, ¿no? O sea, en los últimos días, ha sido tema, ¿no? A nivel latinoamericano y a nivel chileno particularmente, que es la cuestión de la libertad de expresión y el rol que tiene la actividad del periodismo como una actividad que contribuye a la democracia, ¿no? Y en ese sentido, bajo esa lógica, qué bueno que usted lo plantea, porque no puede haber, bajo esa lógica, imposiciones de agenda de lo que usted puede o no abordar de parte de alguna institución. Ya, es decir, a usted no le pueden decir qué es lo que puede reportear y qué es lo que no puede reportear. Podemos hacer mejoras editoriales, sí, claro, podemos definir que lo que usted está haciendo no sea, digamos, una cuestión de opinión, que no tenga, porque que sea en ese sentido se apela a la responsabilidad profesional, de lo que usted va a decir, esté correctamente reporteado, esté triangulado, haya una fuente a la que usted le atribuye la información, etcétera. ¿Ya? Eso es muy relevante. Pero no podemos permitir como cuerpo profesional que a usted le señalen sobre lo que puede y sobre lo que no puede hablar. Ahora, otra cosa que yo se la señalo también desde el punto de vista más profesional es lo siguiente, es que, por ejemplo, cuando usted plantea, hay un planteamiento, por eso es que uno distingue la tesis del planteamiento. El planteamiento es la relación de las variables con las que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en el caso de su tema tiene que ver, en tanto planteamiento, ¿cierto?, con la inclusión o las relaciones, como la institucionalidad en un ámbito específico, como el de bomberos, cómo allí se expresan las relaciones de género o la inclusión, ¿cierto? Ese es el tema. Ahora, si esta inclusión es positiva, es negativa, esa valoración luego la establece usted cuando elabora su tesis editorial, ¿ya? Pero el problema a ver, lo digo de otra manera, cuando yo voy, por ejemplo, a hablar con un municipio, ¿no es cierto? Y voy a abordar un problema específico, yo voy a hablar sobre ese problema y quiero preguntar sobre ese problema, ¿cierto? Uno no va imputando una cuestión. ¿Ya? Ahí hay que tener muchos cuidados, muchos riesgos. Entonces, el comentario que yo le hago es que usted puede periodísticamente abordar el tema en base a los planteamientos que usted quiera elaborar. ¿M? No puede ser que, y eso tenga mucho cuidado, ni sus entrevistados ni entrevistadas pueden eh, decirles cómo ustedes tienen que escribir el tema, porque son ustedes las y los periodistas. Sí, en realidad, profe, el problema más que, o sea, yo no pertenezco, no me desautorizaron así como periodista a hablar del tema en general,
sino que me desautorizan a las fuentes. Es como, si yo voy a hablar de un tema, me lo tienen que aprobar en el sentido de que ellos le dicen a su fuente si pueden dar esa información o no. Ellos como que no pueden hablar sin autorización. Ese es el problema. Y en ese sentido, el tema de fondo tiene que ver con la inclusión en el cuerpo de bomberos. Eso es lo que se puede, lo que usted plantea como periodista. Digamos. Ese es el tema de fondo. ¿Ya? Luego, obviamente, cuando usted hace la entrevista, usted elabora no solamente un plan de reporteo, sino que establece también un conjunto de preguntas para abordar ese tema. Lo que de ahí salga, digamos, es lo que luego va a fundamentar la tesis periodística que usted haga. Eso es lo que quiero decir. O sea, usted probablemente no llega imputando de inmediato si hay o no hay, sino que usted llega planteando que va a hablar sobre tal o cual tema. Y debiese ser las autorizaciones respecto de eso, ¿ya? Respecto del tema. No respecto de cómo usted, digamos, lo va a abordar específicamente, porque el abordaje es un tema periodístico, es un tema que usted va a resolver una vez que tenga las entrevistas, tenga la información. Y usted va a organizar esa información, va a analizar esa información, la va a Ya, ok, ordenar, profe. ¿ya? Es que sí, me dio un poco de cosita ya, porque tampoco me quiero meter como en algún problema, así como con la institución y todo, y al principio no sabía que era como tan difícil incluso armar el reportaje, no pensé que fuera necesidad utilización de la primera comandancia. Pero ojo, yo le Pero doy una sugerencia también. A lo mejor, lo que pasa es que a lo mejor usted se está centrando mucho en una institución en particular, ¿ya? En este caso, usted habla de la primera comandancia. Yo no tengo cultura, digamos, bomberil, por lo tanto, en los nombres puedo equivocarme, pero usted podría, si es que va a abordar el tema, por ejemplo, en Puerto Montt o en la ciudad donde usted esté, usted puede recurrir también a otras fuentes, por ejemplo, ex bomberos, ex bomberas, por ejemplo, personas de más de una compañía. Obviamente, usted podría hablar, por ejemplo, con algunas, además, voces cualificadas. Por ejemplo, siempre hay instituciones como está una comandancia, pero también está la figura de la superintendencia, ya personas donde usted responsable, este es un tema relevante socialmente, ya, entonces no es un tema donde hayan cosas, estamos hablando de temas que son relevantes para construir una democracia, una sociedad. Por lo tanto, en ese horizonte, usted tiene también el derecho de solicitar, por ejemplo, entrevistas con personas autorizadas de la institución, o sea, es decir, que tengan un cargo, que puedan hablar a nombre de la institución para plantear este tema. Por eso es muy importante también los cuidados y la formación profesional periodística. Pues, es decir, no es que usted vaya y va imputando ya algo, sino que usted va con un problema, ¿no? Un problema de investigación, y usted en base a ese problema, digamos, luego se plantea la hipótesis, pero usted tiene el derecho a abordar eso. No sé si me explico, a lo mejor sí, no, sí, profe, de hecho, me no dio es una que idea. no es que tenga que basarse en esa institución o esa unidad, para decirlo, para ver si estoy Claro. entendiendo bien. Sí, Esa o sea, como unidad, sino que el tema como de inclusión en general y que lo valore después, me gusta harto, o sea, y para explicarlo un poco, ya, o sea, yo voy a hablar de varias compañías, me voy a enfocar en casi todas las compañías que son mixtas. El problema es que, de hecho, desde la superintendencia tienen que autorizar a todas las fuentes que van hacia abajo, o sea, la superintendencia es como lo que está arriba y ellos autorizan a las compañías y a los bomberos y a todos ellos a hablar. y Por sería eso fue súper tan complejo. importante, que la propia autoridad, digamos, en este caso si es comunal o de la ciudad, hable, pues. O sea, lo primero sería Exacto. llevar el tema al superintendente, porque este es un tema relevante socialmente. ¿Mm? En ese sentido, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es lo que muchas veces pasa de repente en medios, yo lo he escuchado mucho, de repente en medios, cuando, sobre todo en ciertas instancias más locales, cuando finalmente lo que se hace es un ejercicio de relaciones públicas de lo que una institución nos quiere decir. Eso es lo que no podemos, eso es lo que tenemos que cuidar. No ser los voceros de lo que la institución nos quiere decir. Porque sería como en el caso anterior, ¿cierto? Del frente anterior, que el colega vaya a la NFP y le diga, no, si está todo perfecto. Entonces el reportaje te va a decir, no, si en el fútbol chileno está todo perfecto. Claro, lo que no quiere decir tampoco tomar la posición. Por eso tenemos que ser tan responsables con la información. Probablemente hay hitos que son positivos y eso es muy bueno, ¿ya? Pero esos hitos tienen que calibrarse en el marco de una sociedad donde no todos son esos hitos, donde también hay cosas por conseguir, donde hay cosas que deben. Entonces, ¿qué es lo que la sociedad necesita? Lo que tenemos que entregar a la sociedad es una información responsable de aquellos elementos que son positivos, pero también aquellos que todavía se puede mejorar, ¿ya? Y ahí está el trabajo, digamos, importante. Entonces, ¿cuál es Ya, el riesgo? De que si se modela demasiado desde lo que ellos quieren decir, ellos no pueden hacer el reportaje de una voz de un periodista.
No Ya, pueden bueno. definir cuál, porque la periodista es usted. Aquí usted tiene que pararse como periodista, plantearse, perdón, como periodista. Ya, ¿Ya? muchas gracias, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Oye, el tiempo se nos está yendo, perdón. Para que se den cuenta que estas sesiones son tan interesantes y nos llevan a tantos temas. Respecto al reportaje 2, Sistema Educacional Chileno, a pesar de que han habido algún avance, pero todavía es muy ya, importante, las historias que reflejan... Ya, perfecto. Ahí la opinión, que me parece que el tema es muy interesante, es importante también en estos temas abordar de repente casos específicos, sobre todo por la dimensión de la historia que tiene el periodismo. Entonces uno podría abordar a partir de algún testimonio o de algún caso en particular que revele, digamos, la cuestión general, para que no solamente se plantee en términos del planteamiento editorial como un tema que se va a basar en la opinión de expertos exclusivamente. ¿Ya? Usted habla, claro, personas afectadas por esta situación, pero sería bueno o interesante que en ese planteamiento más o menos se vislumbrara algunos hechos específicos que revelan, por ejemplo, la presencia todavía de este binarismo, ¿no? En relación, y que eso, digamos, aparezca, porque eso visibiliza, eso humaniza un poco también el relato, y eso con todos los cuidados que son relevantes en términos de un tratamiento respetuoso de la fuente, son cosas distintas. Pero sí, respecto de esa humanización debiese estar para que no parezca sola, no quede como de relevo, que va a ser exclusivamente un tema de expertos, ¿ya? Pero me parece que está bastante bien el planteamiento, la hipótesis es bastante clara en ese sentido, y ahora lo que importa es justamente ver cómo ese planteamiento se sostiene en la tarea de reporteo, ¿ya? Vamos al reportaje número 3, muy bien el planteamiento. La hipótesis, cuidar que en este caso la hipótesis es todavía una descripción. Habría que vincularla mucho más con el planteamiento. Aquí estoy leyendo, obviamente, porque ustedes saben que yo voy escuchando y voy leyendo. Explicitaría mucho más la hipótesis ¿Profe? respecto de la familia, dentro de lo cual cabe... Ah, ya. O sea, el tema es súper interesante, pero hay una cuestión de forma respecto... Ah, perdón, alguien me iba a hablar. Está hablando del tercero, ¿cierto? Es Sí, que en la pantalla se ve el segundo todavía. Ah, ya, no, estoy hablando, lo que pasa es que yo no lo muevo, pero estoy hablando del de la que está muy interesante, pero en la hipótesis, por ejemplo, yo agregaría todas las variables que constituyen el problema, y cuando usted hace la defensa, usted nos plantea que, o la presentación, lo que nos plantea es que este proceso se ve afianzado ya por la situación del COVID. 19. Entonces ahí habría que explicitar probablemente todas estas variables en la hipótesis. Por ejemplo, que respecto de las personas que en el contexto del COVID-19 retornaron a sus casas, se han visto, son personas que han sufrido problemas de salud mental que se asocian finalmente con la discriminación familiar. Es decir, en la hipótesis, tener las variables, porque es muy importante lo del contexto COVID, porque cuando uno lee que han vuelto a sus hogares y uno ve solamente esa hipótesis, como que no queda claro en el marco de qué contexto han retornado, ¿ya? Entonces, simplemente eso, ¿para qué? Para que con ello usted vaya y empiece a, no solamente a definir a quiénes va a entrevistar, sino cuáles van a ser los límites, las preguntas, ¿no? Lo que va a investigar, ¿vale? Pero me pareció muy bien, ese es mi comentario. Muy buena propuesta. Reportaje 4, claramente hay que plantear aquí a la colega que hay que trabajar la delimitación y la viabilidad sobre las mujeres cicloviajeras y los riesgos que conlleva esta actividad. Porque claro, hay todo un tema que tiene que ver con los riesgos respecto del automovilista, ¿cierto? Pero eh, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre realizar un reportaje que nos va a mostrar, por ejemplo, el riesgo de quienes usan las ciclovías, ¿no? Con diferentes fines, ¿no? Por ejemplo, fines laborales, y los vehículos en relación a mujeres cicloviajeras? Es decir, fundamentar mucho más
ya respecto de la cuestión de género, cómo la variable de género aquí pasa a ser constitutiva más allá de la diferencia entre los vehículos motorizados, ¿no es cierto?, y las bicicletas. Y segundo, no queda claro, digamos, dónde se va a abordar esto, porque decir América Latina es todavía un poquito amplio, a menos que sepamos de que hay, por ejemplo, el testimonio de un grupo de mujeres cicloviajeras, por ejemplo, que es sobre lo cual va a tratar el reportaje. Entonces, mi comentario todavía muy general es que hay que delimitar y ver en función de esa delimitación la viabilidad. Sobre el reportaje 5, la corresponsabilidad parental, aquí coloqué importante comparar en la hipótesis mediante una búsqueda previa a la situación de confinamiento. Ya, aquí es donde estaba el tema de, si lo pueden colocar en la imagen, es que estoy cotejando con acá. Ya, esta es aquí estaba la pregunta respecto del antes y después de la pandemia, ¿verdad? A ver si anoté bien. Sí, ¿Sí? sí, Ya. sí, sí. Ya, perfecto. El tema es súper interesante. En la hipótesis, por lo tanto, la comparación que usted busca plantear debiese estar en la hipótesis, ¿ya? De manera que esto fue lo que yo coloqué. Por ejemplo, explicitar, ahora me voy al Word, no voy a ver la pantalla. Es importante que usted haga una investigación previa, ¿cierto? Los datos que usted tenga antes del confinamiento y después del confinamiento. Entonces, esa información usted tiene que ponerla en valor, o sea, señalar hubo un aumento hubo una afectación, o sea, usted tiene que interpretar esa información y a partir de ahí extraer un planteamiento que esté en la hipótesis. Por ejemplo, a partir del confinamiento provocado por el COVID-19, en Chile aumentó la afectación o aumentó la cantidad de mujeres que debieron asumir ya actividades no compartidas dentro del hogar, lo que refleja una situación evidentemente de desigualdad de género, pero partiendo de la base de esa comparación y luego, digamos, del elemento que está detrás de eso, que es el elemento interpretativo. Entonces, ¿qué es lo que le va a permitir eso? Con eso usted va a ir, va a hacer ahora el trabajo de reporteo y en ese reporteo usted puede tomar como referencia, por ejemplo, testimonios que hablen de la situación durante el confinamiento, ¿ya? Y eso como punto central, a partir de casos, por ejemplo, que revelen historias, lo que le decíamos primero, historias concretas que revelen esa situación. Y en un segundo momento dentro del reportaje usted incluiría la información previa al confinamiento, a través de estadísticas, a través de fuentes cualificadas que pueden ser probablemente personas como las fuentes que usted aquí señala, ¿ya? Y cerrar, obviamente, con un mapa comparativo. Pero yo le agregaría entonces ese elemento comparativo en la hipótesis y agregaría también historias, humanización de esto, porque es muy relevante mostrar eso, sobre todo en lo que significa mostrar las distintas caras de la pandemia, pues, y esta ha sido una de ellas, la que usted está visibilizando. Profe, yo tengo una duda, no sé si me escucho bien. Sí, 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 lo escucho bien. Lo que ocurre es que igual a mí este tema me interesa bastante. Entonces ocurrió que tuve un problema en que quería agarrar muchas cosas. Quería tomar muchas cosas porque finalmente la corresponsabilidad parental lleva muchas aristas. Entonces no sé si abarcar, por ejemplo, qué ocurre con la salud mental, por ejemplo, de las madres, qué ocurre con eso. Claro, en el ámbito laboral. Había un estudio que la casa natal también establecía de que, claro, que no tenían tiempo para ellas, podría ser como un pequeño extracto o quizás una línea, algo así, podría agregar de repente estos temas Mire, o de lleno. sí, sí, le entiendo la pregunta. Mire, sería súper, se me ocurre, que periodísticamente sería, como le decía, muy valioso poder humanizar el relato a partir de historias y situaciones concretas durante la pandemia. Y a partir de esos relatos, visibilizar que esta es una cuestión compleja. Y esa complejidad se expresa desde la cuestión de la salud mental y todas las otras variables que usted pueda, digamos, ahí encontrar. Y eso, profundizarlo luego con información cualificada, que generalmente lo dan, por ejemplo, personas que trabajan en este ámbito, por ejemplo, como la persona que trabaja en el ámbito de la psicología, que usted señala ahí, etcétera, ¿no? Que le dan esa visión más cualificada e incluso esa visión de la salud pública, cómo esto afecta finalmente la cuestión de la salud mental. Pero
a lo mejor partiendo desde una fase más de humanización del relato donde se señala eso, y luego abordando estas implicancias, ¿ya? Teniendo presente que usted está en su hipótesis señalando que hay un incremento de estos problemas con Claro. el confinamiento. Y Sí. el preconfinamiento usted lo puede abordar luego a partir de información estadística y las mismas fuentes cualificadas, que son quienes deben manejar y le ayudan y van interpretando con usted esta información. Esos estudios debiesen estar, ojalá, interpretados por personas que están trabajando directamente estos temas. Ya, ya, gracias, profe. ¿Vale? Bueno, seguimos entonces con el tema siguiente. Las dificultades de las mujeres artesanas de la región de los lagos. Sí, a ver, anoté aquí, hipótesis muy bien orientada, pero delimitaría todavía un poquito más con miras al trabajo de reporteo que usted tiene que realizar. Todavía está en un plano muy general, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de su reportaje, claramente usted va a visibilizar, y por eso es muy valioso, a un segmento social bien específico que son las mujeres artesanas. Entonces, esas variables específicas debiesen estar en su hipótesis, ¿ya? Durante el confinamiento, las mujeres artesanas han visto profundamente afectadas, no solamente económicamente, sino también, y en los otros puntos que usted en su planteamiento nos entregaba, ¿no? Que coincidían además con los otros puntos de sus otras compañeras. Entonces, hacer eso de manera mucho más específica, ¿ya? Eso es todo lo que yo le señalaría, me parece muy bien. Cuidado sí con algunos constructos, cuando te habla de lo esencial de la cultura chilena a propósito del trabajo, hay que tener un poquito cuidado con esos constructos que de repente son un poco generales o esenciales, sino que dentro de la artesanía hay una tarea cultural, eso sí que es fundamental, porque es relevante, que tiene implicancia cultural y social. Pero de repente con estas construcciones sobre las identidades nacionales o cosas de ese tipo hay que tener un poquito de cuidado. Y respecto del último propuesta, claramente el tema es un tema muy interesante, pero hay que delimitarlo, hay que transformarlo en una selección y planteamiento. O sea, la violencia, digamos, en los sectores rurales de Chiloé es un tema, pero ahora hay que transformarlo en un planteamiento periodístico. El tema como tema funciona sin duda, pero hay que elaborarlo ahora como una hipótesis, con una delimitación, con un punto de vista. ¿Mm? Eso. Esos serían mis comentarios. No sé si hay dudas. Sí, profe, yo tengo una duda. Profe, sí, Ah, no, perdón. Habla nomás, Flan. dale, dale. Ya, resulta que en realidad mi objetivo principal en primeras instancias era como visibilizar la doble pega que tenía la mujer artesana haciendo su trabajo como artesana y en su hogar. Pero resulta que yo fui a reportear, o sea, como que me adelanté y descubrí lo de la ley de medios, o sea, la ley de artesanos, que se lleva peleando hace mucho tiempo, entonces como que ahí se me desordenó todo y yo dije, oye, este tema está más interesante, me voy a cambiar de frente y todo, pero quería seguirlo abordando desde la perspectiva de género. Entonces como que intenté abordar las dos cosas en uno. Y como que se me complicó, pero ahí con ayuda del ayudante pude como mezclar bien las dos áreas que me interesan. Súper. Mire, sigue en eso porque, mire, esto es como cuando uno habla, por ejemplo, de chuta, la doble discriminación que se sufre, imagínese, por ejemplo, ser mujer, ser migrante en un país como Chile, etcétera. Ahí hay dos dimensiones. En este caso, por ejemplo, ser artesana, ¿ah? Y ser mujeres. Son dos dimensiones que usted pudiese abordar, yo creo, sin ningún problema. La cuestión es que lo delimite en el planteamiento de su hipótesis nomás, que más o menos está bien orientada en esto, pero que debiese ser todavía más específico. ¿Para qué? Para que usted tenga muy clarito no solamente dónde va a reportear, sino qué va a ser exactamente lo que usted va a ir a buscar en términos de información. Claro. Gracias, profe. Bueno, perfecto. Profe, yo le quería preguntar algo, Sí. igual un poco más técnico. Mi reportaje era el de discriminación en la familia. Ya. No hay un estudio en sí, un estudio estadístico que hable sobre la cantidad de personas, por ejemplo, de trabajadores de la comunidad que han vuelto a sus hogares debido a los problemas económicos de la pandemia. Tampoco hay un estudio en sí de estudiantes, también de la comunidad, que han tenido que volver a sus casas porque estudian en otra ciudad. Pero es algo que uno sabe ya es como intrínseco, intrínseco.
¿Voy a necesitar eso como algún dato para mi Si antecedente? no existen antecedentes como estadísticos concretos, lo que sí tendría que haber son testimonios que estén en su reportaje y que planteen el problema, digamos. Es decir, Ah, evitar de repente que uno hace generalizaciones a partir de lo que uno más o menos vislumbra, tener cuidado con eso, y por eso en el periodismo es importante el testimonio, justamente, el rostro que los temas tengan, ¿no? Entonces usted podría tomar algunas historias, 3 historias, por ejemplo, de personas que volvieron a su familia y que pongan el tema, oye, ojo con la familia. Y luego eso, en un segundo momento, dentro del reportaje, con los testimonios de personas que vienen de la psicología o de áreas que justamente puedan reforzar o problematizar reflexivamente esa cuestión como va a poner el tema en el tapete de la sociedad. vale, muchas ¿Vale? gracias. Bueno, bien, oye, nos ha pillado la hora realmente. Teníamos posteriormente al frente medioambiental, pero nos está pillando la hora. Yo no sé si alcanzamos, creo que tenemos algunos problemas. Está por ahí el frente medioambiental, ¿o no? Sí, profe, aquí estoy, pero creo que Valentina tenía problemas para conectarse y Nicolás se tuvo que ir a trabajar. ¿Estaría solamente usted? Sí, Ya, ¿nos quiere compartir su tema? Con eso cerraríamos la sesión de hoy ya, sí, ningún problema. y no habría problema, porque con ello cerramos la clase. Sí, por ahí creo que está Valentina. Ya, dice que nos puede escribir Valentina solamente. Sí, no hay problema, no hay problema, Valentina. Ya, cuéntenos por favor para que podamos hacer Ya, algunos comentarios. nosotros somos del Frente Medioambiental y ahí sí. Ahí tenemos nuestra línea editorial, que nuestro enfoque sería analizar y cuestionar el daño ecológico que realizan las entidades y empresas productoras en el medio ambiente. Y nuestra metodología será con reuniones de retroalimentación para ver el avance de los reportajes de cada integrante del frente. Mi trabajo va a ser sobre la moda rápida y mi tema es el daño ambiental de la moda rápida. La moda rápida produce un enorme daño al medio ambiente, ya que la industria de la moda rápida es una de las más contaminantes a nivel global, siendo responsable del 20% de los desechos tóxicos que se vierten al agua, en el mar. En mi planteamiento del problema, puse que la industria de la moda genera alrededor de 62 millones de toneladas de ropa al año, y aunque últimamente la concientización sobre el daño ambiental que produce esta industria está más visibilizado, aún no se toma una real conciencia de todo el daño que produce la prenda que llegamos a comprar en multitiendas. En la tesis hipótesis, si la población estuviese más informada del impacto que produce la ropa que ocupa y la que desecha, podría preferir a comprar productos de origen nacional y o ropa reutilizada, lo que ayudaría enormemente a frenar el alto consumismo de ropa en tiendas que avalan a la moda rápida. Mis fuentes propuestas sería una consumidora de ropa reutilizada, una activista sobre la educación y concientización del fast fashion, que ahí me he contactado con una chica que hace videos breves en TikTok, donde habla harto sobre como la moda rápida y los efectos de esta. Y en la tercera fuente aún la estoy como contactando, que podría ser algún ecologista, o ahí también estoy viendo. Después voy a leer los trabajos de mis compañeros para que también los pueda opinar sobre esos profes. El de la Vale es sobre la importancia de los humedales. En el filtro de la información tiene durante los últimos años ha habido un aumento del interés sobre el cuidado del medio ambiente, en especial los humedales aquí en Valdivia. El planteamiento del problema: el acceso y difusión a la información respecto a la importancia y cuidado de los humedales sigue siendo mínima, ya que solo está al alcance de quienes investigan y promueven esta iniciativa. Su tesis y hipótesis
Si la información estuviera al alcance de las personas sin necesidad de que éstas los buscaran, se podría llegar a una mayor concientización ambiental respecto al cuidado del medio ambiente. Y el tema de mi compañero Nicolás es el auge de las dietas vegetarianas y veganas y el impacto en la salud y en el medio ambiente. El planteamiento del problema: en los últimos años ha habido un auge entre la población que ha preferido optar por una dieta basada en productos de origen vegetal y que ha dicho que no hacer parte y ayudar a financiar una de las industrias más nocivas y responsables de una importante parte de la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. Tabús respecto a las dietas plant-based, formas de ayuda y aporte a una alimentación amigable con el medio ambiente. Tesis y hipótesis. Si la población estuviese informada de los efectos y el impacto que produce la dieta que siguen sus propios cuerpos y en el planeta, habría más personas siguiendo este estilo de vida y siendo más conscientes de la tierra y su propia salud. Y en su selección de fuentes tiene nutricionista informada en temas de alimentación basada en plantas, persona que siga una alimentación omnívora y otra que siga una dieta vegana. Bien, por ahí, ahí están los 3 temas, ¿no? Sí, profe, esos son los 3. Perfecto, vamos entonces haciendo algunos comentarios generales. Pongamos nomás si puedes colocar por favor la diapositiva 1. Yo sé que hasta ahora ya estamos bien cansaditas, pero vamos a tratar de hacer comentarios, digamos, que les puedan servir. Cuéntame un poco, yo tengo una duda. Cuando refieres a la moda rápida, ¿a qué se refiere en concreto el concepto de moda rápida? El concepto de moda rápida es cuando la persona compra una prenda y la ocupa no más de 7 veces y después la desecha. Y que es como un modelo que las grandes tiendas avalan porque así producen mucha más ropa, más barata para las personas y sacan muchas como... Ay, ahora se me olvidó la palabra precisa, pero sacan como muchas temáticas de ropa al año. Ropa de Entonces, temporada, sí, y nos aclaraba, vale. Ya, y generalmente ese consumo, ¿ustedes tienen información de qué segmentos sociales son los que más consumen esa moda rápida? no he buscado eso, pero la moda rápida está en tiendas igual como Zara, H&M, son tiendas donde, ya, quizás en Zara la ropa es como más cara que comprar en Ripley o Falabella, pero igual son asequibles para no sé, la clase media, podría ser. Ya, pero podríamos decir que la moda rápida está más orientada hacia consumidores que tienen más recursos, más poder adquisitivo. Sí, se podría decir que sí. Ya, bien, ahí hay un punto que es relevante y que podría usted incluir ¿por qué? Porque ese tema es relevante porque tiene que ver con otro tema de... ya, mira, pero ahora hay otra, nos dice, no sé si estás viendo el chat ahí, que nos dice Valentina, ropa de temporada es un público de fácil acceso, dice, ya que igual las prendas de la fast fashion son ropa de baja calidad. Bueno, ahí habría entonces que ver si efectivamente hay una variable socioeconómica que incida, ¿ya? Ese punto. Yo no soy especialista para nada en este tema, pero sí creo que esa variable, si es que está, habría que explorarla y colocarla en el planteamiento, ¿ya? Eh, Luego, sería súper importante en la tesis, porque yo vi una continuidad en las 3 hipótesis, ¿ya? Y las hipótesis de ustedes, en los 3 casos, no se apunta directamente al tema, sino que se apunta más bien a las audiencias, ¿no? Es como el esperar algo, en esto de que si la gente supiera, ¿no es cierto?, tendría más conciencia de la ropa, tendría más conciencia de los humedales, ¿ya? Y tendría también más conciencia respecto de la alimentación de comida. Me di cuenta que es como un elemento en común. Y más bien la hipótesis, la tesis, ¿saben?, debe estar orientada respecto al problema que ustedes están planteando.
En este caso, la hipótesis sería directamente que el daño ambiental que genera esta moda rápida. Esta moda rápida. ¿Qué es lo que genera? Y en función de ello, habría que tener una visión de lo que es la moda rápida, porque en las fuentes que usted propone solamente están personas como que vienen de la vereda contraria, ¿cierto? Como que se oponen a la moda rápida. Entonces, periodísticamente sería relevante más bien tener una visión de lo que es la moda rápida, el concepto propiamente tal, quienes participan de él, de este espacio productivo, y sus consecuencias. Y las fuentes de quienes se sitúan, digamos, como una alternativa a ellos serían la triangulación, o serían, digamos, estarían en otro apartado. Entonces, ahí yo creo que hay que definir bien cuál va a ser la hipótesis y reforzar si es que la hipótesis va a ser esta moda produce tales y tales daños, ¿no? Eso tendría que traspasarse desde lo que ustedes colocaron como filtro de la información, que el filtro no es que vaya, y esto también es una aclaración para todo el curso, no es que va, digamos, con un apartado aparte, sino que el filtrar es que de la información que hay sobre un tema, uno selecciona unos puntos en particular. Entonces, eso tal vez habría que traspasarlo a la hipótesis ahora. ¿Ya? Y con ello definir entonces las fuentes que se abordarían para dar cuenta de esa hipótesis y ver si se transforma o no en tesis. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Vamos al segundo. En el segundo, si se fijan, también me quiero detener en la tesis hipótesis porque también da cuenta de lo mismo. También dice, bueno, si la información estuviera al alcance, pero en realidad la tesis no tiene que ir a ese como, que es como un ideal, ¿cierto? Lo que uno cree o podría ser, o un condicional, sino que tiene que estar respecto de el planteamiento. Si uno, si el tema de fondo aquí es la información y el acceso, la hipótesis tiene que estar en función de eso. ¿Cuál es la información que está disponible? ¿Ya? ¿Cuál es el acceso? O sea, son como dos puntos bien centrales. ¿Cuál es la producción de información sobre este tema? ¿Quiénes están trabajando en este ámbito? ¿No? ¿Qué instancias existen que difunden la información? Ese es un tema en sí mismo. El otro podría ser precisamente cuál es la relación de las comunidades con los humedales o cuáles son los conflictos ambientales asociados a los humedales. ¿Por qué? Porque a través de los conflictos uno lo que va observando es cómo la gente va tomando conciencia de determinados temas. ¿Ya? Entonces, todavía aquí la tarea es delimitar muchísimo más el planteamiento respecto de cuál va a ser la hipótesis, cuál podría llegar a ser la tesis editorial a partir de esa hipótesis. ¿Ya? Porque todavía está en un nivel muy general, es un tema muy relevante, pero del cual se extraen 3 reportajes completamente distintos si uno plantea el acceso y difusión de información respecto a su importancia, 2, cuáles son, digamos, las actividades, las comunidades, cómo se relacionan con los humedales, y 3, cuáles son, por ejemplo, los conflictos ambientales que actualmente hay en Valdivia respecto de los humedales. Y yo creo que en particular ese tercer punto podría ser un motivo de un muy buen reportaje. ¿Ya? Vamos al tercero. El tercero dice auge de las dietas, impacto en la salud y en el medio ambiente. Planteamiento, en los últimos años ha habido, bueno, también la hipótesis. Si se fijan, hay una continuidad en esto de que si la gente supiese los impactos que hay, sería, por ejemplo, a lo mejor hasta incluso asumiría un estilo de vida vegetariano. Aquí yo creo que el tema, yo les felicito, sí, al igual que en el frente anterior, que hayan relacionado todo con su planteamiento, pero hay que hacerlo más concretamente, hay que delimitarlo, y en particular aquí también en la hipótesis, en el sentido de plantear, bueno, si el tema tiene que ver con el impacto en el medio ambiente, la hipótesis tendrá que hablar del impacto en el medio ambiente. Entonces, habría que elaborar, por ejemplo, un planteamiento que hable derechamente de cuál es el impacto ya de las dietas vegetarianas o veganas en el medio ambiente. Y por lo tanto, generar todo un contexto de reporteo y de investigación que resuelva ese tópico en particular. Especialistas, personas que vienen del mundo probablemente, incluso de la economía, ¿no? Porque toda la cuestión que tiene que ver con los impactos medioambientales hoy día son impactos que se trabajan a nivel de la economía. Entonces hay que modificar en los 3 casos la hipótesis para que exprese los planteamientos que ustedes están trabajando. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bueno, vamos
Sí, sí, no hay problema, Camila. Ahí me va a hacer unas consultas, Camila, no hay ningún problema. Vamos a nosotros a finalizar entonces la sesión de hoy, porque se nos extendió muchísimo. Recuerden que cualquier duda nos escriben y a partir de ahora les toca solamente confeccionar de manera final sus planteamientos y preparar su reportaje para el día lunes. ¿Ya? Un saludo cordial y que tengan un resto, lo que queda de semana, de buena manera. Yo sé que estamos un poquito agotados. Profesor, Sí, una consulta súper cortita. sí, ¿Qué claro. tiene que tener el avance del lunes o tiene que estar listo ya el reportaje? Esas indicaciones nosotros se las entregamos ya, son 3 páginas máximo, y lo importante es que hayan al menos 3 de las primeras fuentes que ustedes hayan entrevistado, con y lo que nos interesa mucho es el título, los mecanismos de presentación, título, bajada, párrafo lead y más o menos una primera aproximación de cuáles serían los subtítulos y su primer desarrollo. Ya, perfecto, gracias. Vale. Bueno, llegamos hasta aquí entonces, nos encontramos el próximo día lunes y nada, pues, que les vaya muy bien nomás y ahora, como les digo, les toca trabajar nomás a ustedes en esto que va a ser absolutamente práctico, que es la realización de su reportaje.